Fernández, Gustavo Ramón, Mercedes Macera y a la licenciatura en Ciencias Biológicas de la Universidad de la República, en nació en 1984. Trabaja como diseñador gráfico desde fines de los 80 hasta su actual estudio Trocadero. Gabinete de diseño, fue codirector de los siguientes estudios: La Galera, Metro, Obra. Fue docente de la licenciatura en diseño gráfico de la Universidad Ort. En 1999 recibió el premio en el Quinto Nacional de Artes Plásticas de la Intendencia Municipal de Montevideo. El premio Morosoli de Plata en reconocimiento a su carrera como diseñador gráfico, y en 2010 el primer premio de diseño gráfico de la Bienal Iberoamericana de Diseño por el libro Postiglioni Homo Joevetus. También nos acompaña Dante Mellado y Nicolás Warmol, ambos dos acaban de regresar de la imprenta. Tienen algunas anécdotas interesantes que seguramente comparten con nosotros entre hoy y mañana. Dante, chileno, estudió arquitectura y se inició en el diseño gráfico de manera autodidacta. Actualmente trabaja desarrollando la imagen corporativa para varias empresas y proyectos culturales. Uno de ellos es el Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso, en donde desde la primera versión ha trabajado junto a Rodrigo y Nicolás en la creación de múltiples materiales gráficos, desde la revista oficial hasta los libros de fotografía de Fifth Ediciones, entre los que se destaca el último de Anders Peterson, Valparaíso. La investigación de nuevos métodos y soportes gráficos, de soluciones simples, con carácter propio y de geometrías puras, además del uso de tipografía latinoamericana, son conceptos e inquietudes presentes en su investigación gráfica actual. Nicolás Warmol, finalmente, también chileno de Santiago de Chile, se forma como fotógrafo en Suecia, actualmente vive en Chile, donde trabaja como fotógrafo independiente. En su fotografía, a menudo explora el concepto de la familia, la nostalgia del pasado, las relaciones cercanas y la sensación o la falta de pertenencia. Siempre ha sido muy influenciado por su historia personal y su familia. Es un tema al que recurre a menudo, al igual que la necesidad de explorar la dualidad que ha crecido en dos mundos diferentes. Voy a tirar una pequeña y breve pregunta, capaz que Alejandro puede empezar, y que está dirigida esencialmente a cuáles son eventualmente los desafíos que uno puede encontrar desde la perspectiva de un diseñador o desde la perspectiva de un fotógrafo autor a la hora de empezar a construir narrativas visuales. Bien, bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecer al Centro de Fotografía por la invitación y felicitar a los colegas por los trabajos que mostraron. Me quedé enganchado con alguna participación del público, pero ya voy a enrobar un poco en eso. A lo que vos preguntabas, yo hablo un poco desde mi ser fotógrafo y mi ser diseñador gráfico, porque tengo ambas profesiones en las cuales me siento muy cómodo trabajando. Tengo pocas disputas entre uno y otro. Y eso me ha dado la ventaja de pensar y reflexionar mucho sobre cuál es el rol del diseñador gráfico en el momento de trabajar con la materia prima fotografía en sí misma. Creo que en el momento que la fotografía ingresa como si habláramos de un ecosistema, si ingresa al escenario del papel, inmediatamente queda asociada a una red de gramática ya existente, con un currículum bastante extenso, el libro como objeto, que bueno, el cual queda de alguna forma estableciendo un diálogo muy intenso en lo que es la gramática visual, en lo que son la gramática de la lectura, y por ende, como soporte noble, como decía uno de los compañeros, el libro se transforma en ese vehículo de la narrativa visual que plantea el creador o autor fotográfico en este caso. De todas formas, cuando yo miraba los libros hoy, están expuestos en la mesa con algunos trabajos formidables, veía parte de la genética esencial que tienen los fotolibros y que los distingue de otros libros convencionales, y es la alta carga expresiva, casi poética, de lo que es la narrativa vinculada al objeto libro en este caso. Cuando uno dice poesía, literatura, narrativa, la potencia de la imagen visual, las dos cosas que llegan a la mesa, ya sea la gramática visual que tiene que manejar el diseño gráfico, como la gramática que ya viene intrínseca en el mensaje de la imagen fija, estamos hablando de dos potencias que se juntan. Después vamos a ver qué opinan los compañeros, pero en general se trabaja en función de un guión editorial, hablando otra vez del ecosistema que llega al papel, por tanto queda inmerso
en un sistema de códigos de lectura y de visualización que tienen esos que no son poco expresivos, sino que tienen una lógica de ser. Pero hasta la flexibilidad y el caos para los diseñadores es diseñable. O sea, aquello que queremos que tenga cierto carácter expresivo, que vaya hacia tal lugar, incluso que sea el desorden, pensamos que debe tener un guión que lo diseñe. Ahí es donde me parece muy importante que haya un consenso. No cualquier tipo de consenso entre el autor de las fotografías y el diseñador, yo le llamo un consenso creativo. O sea, en esa evolución de discusión conceptual de todo proyecto que comienza siempre con una idea o una elección temática, hasta toda esa carrera de vallas que es saltar y resolver situaciones gráficas en lo cual se juega no solamente lo expresivo, sino lo técnico, desde el punto de vista estricto del diseño gráfico, se camina hacia un objeto que es palpable, en donde juegan las texturas, el formato, el impacto visual modulado por toda esa red de variables en conjunto, y que el diseñador, que en conjunto los dos creadores, por eso dije que era consenso creativo, van a ir modulando y tallando hasta llegar a buen puerto. El diseño gráfico muchas veces funciona o ayuda a encontrar el punto del párrafo, el punto de la edición. Bajar aquel proyecto a una cuestión que funcione, que sea legible y que quede inmerso con profesionalismo dentro de lo que es el objeto del libro. Dije poesía hoy porque en realidad la poesía se permite y flexibiliza un montón de normas del diseño gráfico convencional. Y ahí es donde creo que también el diseñador puede aportar en sintonía con el creador de las imágenes para lograr y llegar a un producto potente. Es una mezcla que puede ser, si existe ese consenso creativo, puede ser extremadamente potente y contundente. Eso siempre queda al lado de lo legible, de lo entendible, y por tanto también de lo sensible, si fue llevado de alguna forma con compromiso en el proyecto. Hoy tuve la oportunidad de charlar y de entrevistar a unos cocineros. Ustedes dirán a esta hora es medio perverso hablar de cocineros, pero nos colgamos hablando, entre otras cosas, del curry. Ustedes saben que el curry es una mezcla de especias muy típica de la India y de Pakistán. Y el cocinero me decía, dice, el arte de lograr esta mezcla es que, a pesar de que hay a veces entre 15 y 20 ingredientes distintos, el sabor sea de esa mezcla y no sea el ingrediente por separado. Un buen curry no puede saber solamente a cúrcuma. Y yo, claro, pensando que iba a estar hoy acá, pensaba en el rol del diseño gráfico, el fotógrafo, el creador, y en el producto final, que es un libro, un producto editorial, en donde todos esos ingredientes deben lograr ese carácter, donde no tiene por qué sobresalir quizás un ítem como la tipografía, y en caso que se hizo fuera, tiene que estar decidido en ese consenso editorial para que los dos puedan caminar hacia ese lado. Ya dije algunas cosas polémicas, pero me gustaría, a partir de esto, comenzar a charlar con los compañeros. Hola, buenas noches. Tomo la palabra porque en este caso particular venimos llegando con Nicolás de la imprenta y aquí se reúnen dos personajes, un fotógrafo y un diseñador, cada uno con puntos de vista distintos pero trabajando al unísono. Esta problemática que planteas es el desafío que nosotros hemos venido trabajando hace un tiempo y es lo que hemos venido a hacer acá al encuentro del fotolibro. Por eso también viajamos en equipo. Creemos que el trabajo de distintas disciplinas potencian el producto final. Hacen que la intención fotográfica acompañada de un diseño pensado exclusivamente para ese proyecto va a enriquecer el resultado, no actuando como entes individuales ni que uno busca más protagonismo que el otro. No es una guerra de egos, de profesiones, al contrario. Y confiamos en ese modo de trabajar.
En el caso particular, en nuestra experiencia aquí en Montevideo, desde el primer día, las mesas redondas, así como esta, la hicimos con el equipo de fotógrafos que participaron en el taller, diseñadores, y así las otras profesiones, incluso, que estaban agrupadas. Y el fin era buscar este guión construido entre todos que fomentara el proyecto. Y lo que quiero decir es que, en este caso en particular, también nosotros pusimos nuevos desafíos en cuanto a eso. Teníamos las 8 miradas del fotógrafo, teníamos que conjugar este diálogo, además del diseño, teníamos el de los mismos fotógrafos. Y teníamos que construir una manera de diseñar un libro que diera cuenta de esta fusión de distintas miradas, y el diseño tenía que responder a este desafío. El libro está ahora en imprenta. Creo que no podemos cantar victoria hoy. Lo invitamos el miércoles a que podamos ver la experiencia que desarrollamos, pero creo que el diseño sí tiene que trabajar en conjunto a la fotografía. Y es difícil terminar de hablar con una frase de oro, como ese broche, pero creo que no hay que terminar de hablar. Nicolás. Una cosita con respecto a eso. Es interesante que lo que vos planteas es que ustedes vinieron como un equipo. Sin embargo, las miradas, los fotógrafos no fueron parte de ese equipo inicial. O sea, ustedes tres son 2 fotógrafos y un diseñador. Entonces, también apareció el rol del editor. O sea, el fotógrafo también empieza a jugar otra función importante para poder articular el trabajo de todas esas miradas en conjunto con el trabajo del diseñador. ¿Cómo lo hicieron? Mira, como te decía, esto en un minuto éramos todos editores y a la vez todos diseñadores. O sea, todas las problemáticas, incluso la encuadernación, de toma de decisiones, de portadas, fueron conversadas en conjunto. Entonces ahí ves como un trabajo colectivo empieza a agrupar todas estas áreas. Y en la vez, en mi caso en particular, como diseñador, en la medida que voy leyendo las inquietudes y los temas que va poniendo cada autor, se van abriendo cada vez más puertas de diseño. Yo no estoy logrando hacer del proyecto el diseño que yo tenía en mente desarrollar, que está en carpeta, ni ocupar la paleta de colores y de tipografía que tenía pensada en el proyecto. Inclusive en un minuto tenía la inquietud de usar una tipografía uruguaya y que fuera bastante completo en ese sentido, como coherente también, incluso el uso tipográfico de un autor uruguayo. Pero en realidad, incluso el libro requería de una tipografía en particular, que debería ser una tipografía muy alta que traspasara de la contraportada de la portada a la contraportada, pasando por el lomo. Entonces, hacía que cambiaran todos los criterios de un minuto a otro por las problemáticas que iban apareciendo y la toma de decisiones que íbamos teniendo en conjunto. Entonces, esa acción grupal, colectiva, hace que en realidad no haya un protagonismo ni un diseño que se robe la lectura ni la narrativa fotográfica, sino que es una trenza que se va componiendo y beneficia el proyecto de todas maneras. Sí, perdón, no me estoy pensando. Incluso en la edición, o sea, al comienzo, todo el pool de fotografías que generalmente tiene el fotógrafo, muchas veces en el vínculo con el diseñador se van dejando muchas de lado, va tomando cuerpo el objeto en relación a la primera selección, y ahí muchas veces el rol del diseñador es presentar líneas de trabajo gráfico, layouts, diseños de página, tratando de interpretar, abriendo la cancha y mostrando distintas opciones, incluso técnicas. Generalmente el diseñador está más informado en cuanto a las opciones en función del guión consensuado,
Y el abrir la cancha, presentar varios bocetos, discutirlos en grupo, permite también elaborar, potenciar o elaborar ideas nuevas que no surgieron en la primera selección fotográfica. No sé si Te entiendo perfectamente porque son las problemáticas que tuvimos, incluso en este libro. Había una problemática en particular, o sea, hubieron bastantes, pero una en particular que era incluso afectada a lo técnico. Estamos construyendo un libro bastante particular que en realidad son dos librillos que se acompañan el uno al otro, pero que por supuesto que están unidos en el lomo, pero el lomo queda a la vista en el centro. No sé cómo explicarlo en este minuto sin apoyo de imagen y tampoco sin matar la expectativa, porque esto va a ser lanzado el miércoles. Pero hay fotos que van a tener 4 caras. Y esa foto se rompe por el lomo que va en el centro. Una decisión sería, no le quites esos 8 milímetros a la fotografía en el centro, que justo cae en el ojo de la niña que está mirando la cámara. ¿Ok? Pero, si en realidad yo separo y no tengo esa pérdida de 8 milímetros, le deformo la cara a la niña. Porque va a quedar con un ojo a 8 milímetros de distancia. Y ya no es la misma persona. Sí, pero estamos perdiendo el ojo. Ok, hagamos el ejercicio. Pusimos la foto original, pusimos la foto sin el ojo, pusimos una foto con separándola, sin el ojo separándola, estas tres alternativas, y lo discutimos entre todos. Y llegamos a una decisión donde en realidad se planteaba una inquietud técnica, pero que también habría un capítulo, que era, qué interesante, como estos quiebres, ausencia de imagen, no interrumpen la unidad de lo que está pasando atrás. Es como mirar por una ventana, por ejemplo, donde te encuentras con los marcos que la separan, pero así todo no dificulta la lectura de lo que está pasando atrás a pesar de las interrupciones que tiene. Pero en un caso habitual, hubiese sido, no quiero que perdía la fotografía. Entonces, desde esa discusión a muchas otras fueron discutidas en conjunto y era interesante ver cómo dialogaba la fotografía con diseño, con aspectos técnicos, con plisados, donde se mezclan todas las áreas que van conformando el soporte donde se va a expresar esta foto. Creo que he hablado bastante ya. Escuchamos a 2 diseñadores, sería interesante escuchar a 2 fotógrafos, sobre todo desde la perspectiva, como una pregunta de cuándo empieza la interacción, ¿no? Claramente, en el inicial uno puede decir, salvo en el caso particular del taller, que hubo algo más consensuado, pero en general las propuestas parten de una inquietud propia del fotógrafo que quiere desarrollar o está desarrollando visualmente una idea. Bueno, ¿cuándo empieza la interacción? ¿En qué estadio del proyecto? ¿Es cuando está a medio camino, cuando empieza? Como muchas veces puede haber pasado que empiezan distintos momentos. ¿Cuándo creen ustedes que es el mejor momento para empezar el diálogo entre estos 2 actores? Está brutal esto. Brutal. En el caso nuestro, o mío, que trabajo mucho con Dante y con Rodrigo, aquí Montevideo empieza de esta forma. Me despierto en mi pieza, me ducho, miro alrededor. Mi pieza es mi pieza, bastante desordenada, creo. Voy donde Dante y me doy cuenta que sí, que hay alguien que en su pieza tiene la misma información en cuanto a objetos de ropa y lo que sea que uno use, desodorante, pasta dental, cubrimiento. Pero la forma en que él las posiciona en ese espacio son distintas a la forma en que yo las pongo. Muy distintas.
Pero siguiendo lo que tú dices, en mi caso personal, cuando nosotros trabajamos, en realidad somos editores todos, y todos diseñadores. Dante se lleva la parte de gráfica, técnica, porque él maneja tipografía y conocimiento de diseño que nosotros entendemos, pero no sabemos en cuanto a nombre ni tipografía. Vemos, se ve bien esto, usemos esto. Entonces, cuando estamos seleccionando, estamos editando, somos un equipo. Dante también participa de la edición fotográfica, dice esta foto de por esto, esta foto de esto, otro. Yo lo digo, debemos decir, bueno, antes de tipografía uno funciona por esta cosa, pero entonces en realidad como que bueno, llevamos mucho tiempo trabajando y a veces no nos damos cuenta de quién es el editor, quién es el diseñador, igual. Pero sí, bueno, al final del día tenemos roles un poco más marcados, pero igual existe esa horizontalidad en las decisiones. Y eso es bueno, porque si estamos todos en contra de Rodrigo, que Rodrigo quiere algo, no. Y lo mismo pasa acá y allá, tenemos ese equipo de trabajo. Pero cuando yo trabajo como fotógrafo independiente en mi libro, el proceso es el siguiente que yo... primero, bueno, hay distintas etapas, que no vamos a entrar en eso, pero una vez que ya siento que tengo un material y voy a nombrar unas palabras que dijeron Curry, ego, lógica y fusión. Está perfecto. Porque, claro, la foto tiene mucho ego y por lo general es muy descontrolado. Entonces, ese es un trabajo, de tratar de controlar el ego cuando uno está trabajando con su foto también. Hay que llevarlo a la realidad y tratar de ser sincero. Cuando uno está armando un proyecto, un cuerpo de obra. El curry es, bueno, el curry es la línea. Cuáles fotos van y uno puede de alguna u otra forma argumentar por qué van. La lógica, la primera lectura mía de esa lógica es la no lógica. Es algo instintivo, 1000%. Y es la misma forma que usamos en la primera edición. Cuando seleccionamos para editar, esa es la lógica. No hay lógica. La lógica viene después. Y la fusión tendría para mí ser el momento donde uno empieza a meter el cerebro en el curry, el ego y la lógica. En mi caso, cuando yo siento que ya tengo un cuerpo obra que de una u otra forma me satisface, pero aún así llega un punto en donde estoy ciego y no quiero equivocarme, porque uno igual se equivoca. Este riesgo es normal y el error es parte de este proceso. Y ahí entramos a trabajar con Rodrigo y sobre todo con Dante, que tiene una mirada mucho más, no fría, pero una mirada que ordena, como su pieza. Su pieza me ordena la mía. Yo veo cómo está su pieza y digo, tú también estás ordenada. No es que siente la mía desordenada, pero bueno, es un poco eso. Entonces, pero también hay otros factores. Entonces ahí entramos no es debate ni conflicto, pero ahí entramos en argumentar un poco la postura. Y mi postura es siempre muy desde adentro, es muy carnal, es muy de estómago. Y Dante muchas veces tiene soluciones muy prácticas, visualmente, que funcionan mucho más que a lo mejor esa tormenta mental que tiene mi foto en mi cabeza y una solución gráfica puede hacer que ese paso o esa transición de dos páginas a otra fluya. Pero, bueno, no tengo un brochador, pero bueno, es un ejercicio y este ejercicio de editar no para. O sea, cada vez que editamos un libro es una experiencia nueva. Claro, por ejemplo, me gusta mucho el trabajo de Anders Petersen, pero si soy sincero, no fue el trabajo que me generó o no generó más desafío. Para nada. Para nada. Porque ya viene la cosa un poco formateada, ya conocemos al fotógrafo, él impone mucho su ego,
lo que no es malo, pero tampoco es bueno todas las veces. Entonces, por ejemplo, que ese libro que a todos les encanta, para mí funciona hasta bien, pero para mí eso no fue un gran desafío. Para nada, para mí un desafío es un libro de Service Viri, donde 4 fotógrafos, 5 fotógrafos trabajan 3 días en un lugar, o 2 días, o 1 día y medio, y hay que hacer un libro. Eso es un desafío. ¿Cómo hacemos ese libro? Venir acá a hacer un libro en 7 días, en una calle, es un desafío. No hay tiempo. Hay mucha energía, hay muchas ganas, pero eso hay que llevarlo a la realidad. Y en este caso la realidad es el papel, el soporte. Es lo que viaja para mí fotográficamente. De hecho, con mí más que la web. Porque se queda. Hola. Yo creo que no hay una fórmula específica y única para la relación del trabajo entre un diseñador y un fotógrafo. De igual manera que no hay una fórmula única de cómo es la voz personal de cada autor, ¿no? Hay tantas voces personales como fotógrafos. Reducir la relación del diseñador al fotógrafo a una sola creo que no es oportuno. Hay ejemplos de autores, de fotógrafos que trabajan mano a mano con el diseñador desde que casi comienzan cuando tienen un trabajo de peso, ¿no? Cuando ya empiezan a hacer un material consistente y se piensa la idea de llevar un libro de fotografía y empiezan a trabajar juntos de la mano, ¿no? Ambos. El diseñador no solo funciona como un traductor gráfico o como un solucionador, sino como un conceptualizador de ese ensayo, de esa obra, a la mano con el fotógrafo. Eso puede ser un ejemplo válido, no lo sé. Hay otros autores que cuando llegan al final del recorrido, cuando tienen toda la edición, la selección, la secuencia, la narrativa, es decir, el mensaje con la audiencia, es cuando reclaman al diseñador. Y cuando el diseñador propone las soluciones, puesta en página, la cubierta, la decisión sobre el papel, sobre los acabados técnicos, lo que sea. Por eso creo que las fórmulas son miles. Y hay otros casos en los que el fotógrafo tiene un cuerpo de trabajo muy consistente y es casi el diseñador el que decide o el que toma la decisión última de cómo se puede capturar, cómo se puede narrar, qué hago con esas imágenes, si tú no quieres, no puedes, no sabes o no deseas hacerlo. También creo que en este tándem, que creo que tiene que ser completamente amoroso, yo creo que tú decides al diseñador que te gusta o al que confías, más allá de porque te han dicho que es muy bueno, porque te han dicho que cobra mucho o poco, o porque le ha hecho el libro a no sé quién. Yo creo que tiene que ser una cosa, o creo, en mi caso, así lo entiendo, tiene que ser una cosa muy, muy colaborativa, muy del cariño y muy desde el enamoramiento. Se me ha ido. Está bien. Estabas enamorado de un diseñador. Estabas enamorado. ¿Será que estoy enamorado? No. Bueno, la manera en la que decides con qué diseñador quieres trabajar pasa por eso. Y bueno, creo que al final estamos olvidando una figura también, que es la figura del preimpresor, o la figura de esa persona que retoca digitalmente las imágenes para que luego te salga todo bien, estupendo en la impresión, en la imprenta. Creo que no solo tiene que llegar a la parte final del proceso. En muchos casos ya es un dialogante con el fotógrafo y con el diseñador, porque tiene que proponer soluciones técnicas. Y en muchos casos no solo técnicas, sino más allá de lo técnico, ¿no? Sino soluciones o ideas que pasan por cuestiones que no son solo técnicas, sino ideas más allá de lo técnico, ¿no? Entonces creo que es como, no hay una fórmula, y creo que esa fórmula te la haces tú mismo. Antes hablaba Óscar de Ricardo Cases, por ejemplo, un libro de nuestro colectivo, que el libro de Paloma al aire, a mí me parece que es un gran libro que contiene un gran proyecto fotográfico y cuyo diseño creo que no está por encima del libro, sino que lo reafirma
navega en las mismas aguas, pues creo que en ese caso, Ricardo es fotógrafo y él mismo tenía un cuaderno de espiral de alambre y lo abrió, empezó a imprimir las imágenes tal cual y al final se quedó casi esa forma, bueno, es decir, que de alguna manera se lo diseñó, ¿eh? Es decir, no buscó un diseñador porque ya lo tenía todo bastante claro. El libro es igual de efectivo que si tuviera un diseñador buenísimo, malísimo, mejor, pero en ese caso funciona así. ¿Esa fórmula no es válida? En ese caso sí. Yo creo que cada proyecto fotográfico, igual cada fotógrafo, cada voz personal encuentra su fórmula. Estoy muy de acuerdo contigo. Creo que hay muchos caminos para desarrollar un proyecto, sobre todo un impreso. Pero sin lugar a duda creo que cuando se conjugan esta relación entre distintas disciplinas, hay otra manera de relacionarte con el trabajo. Y incluso trasciende del mismo objeto, sino ya es incluso una relación humana. Creo que cuando alguien te hace partícipe también en la toma de importantes decisiones de algo, tú vas a agarrar otra relación y otra responsabilidad con el tema. Yo estaba en situación donde estoy para, mira, pónmelo nomás como está, en el InDesign, elige una tipografía lo más parecida a la que puse, no quiero ninguna variante, está todo súper definido, así que va a ser súper rápido, hazlo nomás, y he hecho eso. Pero es muy distinta la manera con la que... Y también creo que la experiencia que uno va tomando en el área es tanto mejor cuando es compartida, cuando uno puede incluso decir con toda humildad y con todo respeto, pero quizás esto quedaría mejor acá. Y poder tener la libertad y que te den la libertad de poder tú, a partir de tu experiencia, poder opinar, poder incluso abrir un mini debate. Y esa relación que tú dices muy bien está con todos los actores en todo el proceso. No solamente está en el diseño con los fotógrafos. Hoy día nosotros teníamos que hacer una muy buena relación con el prensista, por ejemplo. Porque, ok, estamos muy conformes con el proyecto que estamos entregando, con los archivos que entregamos en imprenta. Pero ahora no se nos puede caer el proyecto. Tiene que quedar bien impreso. Vamos, llevemos un libro al prensista. Llevemos un libro al prensista. Fue lo primero que se nos ocurrió. Conversemos con él. Que lea que él también es parte de este proyecto. Que él también puede hacer que este proyecto sea mejor. Nos terminó dando un 45% más de negro. Fue así. 10, 20. Oye, pero no sé qué, ya tiremos más. Y esos son costos también. Después, hasta el dueño de la imprenta estaba metido, cortando. Pero lo conseguimos. Porque sabíamos que incluso estamos hablando de relaciones humanas. Y por eso creo que el trabajo colectivo en todas las áreas y en todo el proceso van a hacer que el resultado sea impecable. Incluso en el despacho. O sea, ¿de qué sirvió que todo este proceso sea impecable si el libro te va a llegar sucio? Si el libro va a llegar arrugado. Entonces, el ojo tiene que estar puesto en todas estas áreas. Y tiene que ser un trabajo en equipo. Estaban hablando de vínculo, amor, apareció un poco echado el concepto de conflicto. Pero me queda una pequeña duda, o por lo menos puedo plantear una pregunta. ¿Hay posibilidades que este tipo de proyectos e iniciativas surjan de otro lugar que no sea el fotógrafo? ¿Hay ejemplos, por ejemplo, de diseñadores que tengo ganas de trabajar con tal fotógrafo en tal proyecto? Y que esa relación, ese vínculo, es como que el fotógrafo es el que tiene que enamorar, el que tiene que convencer al mismo, pero puede darse inversa. Yo creo que sí, incluso creo en algo que en ocasiones es aún más extremo y que va en ese universo de posibilidades que comentabas tú, en donde si el diseñador gráfico
al diseñador gráfico se le permite o se le invita a conceptualizar, ya no a generar un soporte de la obra fotográfica. Y si el trabajo es tan comprometido de ambas partes, yo me atrevería a decir que el final, el objeto, es más una coautoría que una autoría a solas. Porque entonces la vara de la expresión y de la creación en función de una temática elegida y con aportes desde el lado expresivos de la fotografía y desde el diseño, terminan entablándose un diálogo cuyo producto final tiene un pienso compartido. Entonces uno, un poco con miedo, como Chucho, de compartir ambas disciplinas, dice, ¿no será más una coautoría? ¿No será? Bueno, yo antes decía que entiendo muchos proyectos fotográficos en formato libro como una aunque lleve tu firma al final, pero es un conjunto de muchas cosas, desde el que te está alentando para seguir fotografiando, desde el que critica tus imágenes duramente o blandamente, desde el editor que te dice sigue adelante que te voy a sacar yo, desde el diseñador, claro que sí. Antes, cuando hablaba de esa relación de amor, yo en mi caso, con Eloy Jiménez, con el diseñador que hizo mi libro, es un diseñador que si no empatiza con el trabajo que le muestras, no te hace el libro. O sea, quiero decir, no es un mercenario, es que es como, me tiene que gustar, me tiene que conmover, tengo que entenderlo, tengo que poder aportar algo. O sea, si no puedo aportar algo y no puedo hacerlo crecer, no voy a trabajar. Y de hecho sé que hay otros proyectos con los que no han trabajado porque no me gustan. Vamos, hablo de él y entiendo que habrá otros diseñadores que le pasen lo mismo. Entonces, creo que ese amor tiene que ser un flechazo. Totalmente de acuerdo. Tiene que ser un flechazo, pero rara vez la flecha va en el lado inverso. O sea, por lo general, Cupido, siendo fotógrafo, ¡pum!, te tiro y te digo, voy, vamos. Me encantaría ser Cupido. He tenido pocas posibilidades de serlo. Tengo un par de proyectos en mente, que por supuesto que incorporaría a Rodrigo y a Nicolás, de todas maneras. El proyecto de mi abuelo, y que me encantaría que también trabajara en conjunto con ellos, pero nunca lo he hecho. Pero sí creo en eso, independiente que todavía no se me dé la posibilidad. Y creo que también puede ser muy interesante que el diseñador también agarre también un rol paralelo de edición, de editor, porque también pueden haber resultados interesantes, que pueden nutrir y que pueden ampliar el escenario de la narrativa que quizás ya se ha venido trabajando. Y pueden ser buenos experimentos, pueden ser sorpresas nuevas, de todas maneras. De hecho, es un poco lo que tú contaste de la imagen, con los ojos, los rostros que caían al medio de la página, y que bueno, pusiste discusión con el equipo de si eso generaba algo diferente a lo que era el material fotográfico original, cosa que sí hay que debatir, porque obviamente es diferente ver la foto pura a la foto desplegada. O sea, las fotos en un fotolibro ingresan a una coreografía de pasaje de páginas que no te exenta de expresión ni de gramática. Yo, por ejemplo, me llamó la atención que veíamos todos los libros proyectados leídos de atrás hacia adelante. Entonces pensaba inmediatamente en todo lo que se comía, me imagino yo, de discusión en cuanto a la elaboración de la secuencia inicial que hizo el fotógrafo, de pensar cuál era la foto que iniciaba, cuál seguía, si había una narración que era secuencial o no. O sea, a priori me venía a la mente de que un libro que pueda ser leído de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás debe estar guionado y pensado para que el lector pueda entender la idea de esa flexibilidad. Me parece que no cualquier foto funciona en una secuencia, a no ser que haya sido pensado para eso. Pero bueno, ahí está un poco la mirada en equipo de hacer las pruebas, de experimentar y de ver cómo se interviene desde el punto de vista del diseño, de la echada en página, el mensaje que está dando inicial esa fotografía. Es como un casting. Uno hace un casting de imágenes, hace un casting de formatos, de texturas,
Y en el momento de poner la obra en su lugar y de que funcione, bueno, el equipo perfectamente se puede dirigir y aportar en cada disciplina para que cada actor de esa obra module la voz para lograr el curry editorial que se necesita para que el objeto tenga esa identidad propia como tal. Probablemente una selección fotográfica sea muy distinto, llegue a ser un libro muy distinto de la mano de diseñadores distintos. Y creo que a veces, en general, a no ser que suceda, ya que el universo es tan amplio en cuanto a fotógrafos y diseñadores, el hecho de que tenga una idea previa muy clara de cómo hacer el producto editorial de esa decisión, o sea, que ya tenga ese libro en la cabeza tan bien formateado, que el diseñador sea un asesor técnico, en el cual puede intervenir poco expresivamente en cuanto al diseño. Sería la función básica y más tradicional del diseño gráfico, o sea, una utilidad, un servicio para generar legibilidad en función de una comanda. Pero todas esas cosas se ponen en juego y está bueno probarlas. Yo creo que los mejores productos se han visto cuando ha habido trabajo en equipo, cuando cada disciplina ha aportado y cuando además de caminar por el lado de potenciar toda la gramática visual, también ha habido mucha experimentación y pienso. Dar el tiempo que los proyectos es una de las especies fundamentales de ese tiempo. Darle tiempo, revisar, probar, si hay que rebobinar, si hay que quitar fotografías porque hacen caer el guión editorial, que es en definitiva el lenguaje que va a tener el objeto del libro. Bueno, ahí va a haber que discutir bastante, hacer pruebas y decir, veamos, ¿se genera el mismo discurso si yo quito esta página o esta doble página? ¿Se genera lo mismo si yo hago que una fotografía pase de una página a la otra rompiendo el volumen y generando una metalectura de la página como unidad? Pero todas esas reflexiones son muy ricas en el momento que se juntan diseñadores, fotógrafos o cualquier tipo de comunicador visual. Yo creo que nunca debemos dejar de experimentar y de probar. Generalmente en todos los proyectos siempre dedicamos todos, como tú decías, tormenta de ideas, a un primer proceso de chicloso, de tirar posibilidades, y después es toda una ruta de bajarlo a tierra, de hacer un trabajo de embudo hasta lograr la síntesis que queremos, que nos planteamos como objetivo para lograr ese producto. Pero todas esas cosas suceden en esas cabezas que funcionan para lograr el objeto que tenemos en las manos. Hay un tema que es recurrente en lo que vienen conversando, que es el tema del equipo. No más del vínculo, o sea, la conformación de equipos. Black Paper 2003, o sea que ya tienen 12 años de empezar como una plataforma colectiva de trabajo, de reflexión, de apoyarse mutuamente. Config también tienen ya 6-7 años de trabajar conjuntamente para poder justamente cimentar esa idea del equipo. ¿Cómo podemos hacer acá en Uruguay? O sea, todavía me da la sensación que está un poco fragmentado, bastante fragmentado, que los fotógrafos siguen su propio camino, los diseñadores también. ¿Cómo podemos fomentar para que empiecen a aparecer ese tipo de plataformas de diálogos, interacciones entre los actores que hemos venido mencionando? O como dicen ustedes también. Yo creo que ustedes ya están haciendo, ¿no? Con talleres, con estos debates, juntando las piezas. Pero creo que eso se ha hecho muchísimo, se está haciendo muchísimo más que hace 15 años atrás. O sea, creo que los roles del fotógrafo, diseñador y de trabajos en equipo multidisciplinario cada vez es la tendencia, es lo que hoy sabemos que genera mejores resultados. Y sucede en todas las áreas, en todas las disciplinas. Por ejemplo, yo hablaba de la gastronomía, pero bueno, todos los creadores sabemos que los laboratorios, así como la cocina o el laboratorio fotográfico, tienen un lenguaje muy en común. Los movimientos y tendencias gastronómicos del mundo están incluyendo periodistas, fotógrafos, gente que escribe sobre la gastronomía, científicos que investigan y hacen que eso después se vea en los platos que sirven. Y bueno, yo creo que esa tendencia, lo multidisciplinario, cada vez está más asentada en todas las áreas. Y en todas las áreas da el mismo resultado. O sea, mucho mejor calidad, más intercambio y bueno, queda el resultado a la vista. Se está trabajando más en función del multidisciplinario. ¿Cuántos diseñadores hay en la sala? Hay como 10, 12 manos levantadas. ¿No está mal? Capaz que hay uno encubierto.
No está mal. ¿Alguien quiere hacer una...? ¿A ellos? ¿Por qué no? Yo creo que dejamos el tiempo para abrir las preguntas en el público, en función de lo que hemos conversado hasta ahora. Nuevamente van a haber 2 micrófonos por los costados, o sea que esperamos recibir sus interrogantes. Buenas, ¿qué tal? Quería hacerles una consulta a los 4. Si bien yo creo lo mismo que ustedes en la importancia de trabajar de forma horizontal en equipo y cuidar los aspectos humanos, la pregunta es si a veces no creen que sea necesario que aparezca una figura ajena al equipo para cuidar los aspectos más narrativos de los fotolibros. Me refiero a que cuando ustedes trabajan en conjunto y fotógrafo, diseñador, se juntan y funcionan como un editor, en realidad lo que están haciendo es definiendo en conjunto el contenido y terminan siendo un autor, en este caso, de 3 cabezas. Y ustedes están más cerca de la autoría que del lector. Y si a veces para los proyectos no es necesario una 4ª cabeza que esté más cerca del lector y pueda encontrar aquellos elementos de la narrativa que ustedes, por estar inmersos en la construcción de esa narrativa, se la pierden. Lo mismo que le pasa al escritor. El escritor necesita en determinado momento que aparezca la figura del editor y que le diga, está perfecto, pero ojo porque este personaje es incoherente en tal capítulo, le falta tal característica, ¿no? Entonces, si no creen o si no se han enfrentado a la necesidad de recurrir a alguien ajeno a ese grupo. Ajeno me refiero a que lo involucran de la misma manera que involucran al maquinista, pero que sea alguien que no haya participado desde el inicio en la construcción de la narrativa. Sí, de todas formas, y lo hacemos. Lo hacemos porque muchas veces es necesario, porque ya nos empezamos a conocer mucho y trabajar como casi un autor muchas veces. No todas las veces, depende de qué tan cerca o cuánto hemos trabajado en el mismo proyecto. Hay veces que empezamos de cero hasta el final juntos, otras veces que Dante entra al final y tiene una visión más amplia. Pero un ejemplo es lo que estamos haciendo acá, que lo pudo ver Andrés, lo pudo ver otros personajes, lo pudo ver los fotógrafos que participaron y podemos tener una opinión más objetiva o distinta a la nuestra. Ya quizás tenemos una forma de trabajo más parecida, pero aún así siempre estamos abiertos y flexibles a cambiar, porque en realidad no hay ley. Yo hablo por mí, por lo que tengo cerca. Al estar dando clases en la escuela, veo muchos fotógrafos que pasan, alumnos que luego tienen un trabajo de peso y comienzan a hacer libros, o maquetas, o prelibros, o lo que sea. Y cada uno trabaja a su manera. Yo creo que cuando empiezas a dialogar con ese diseñador o con quien sea, empiezas a trabajar, empiezas a tener un cuerpo de trabajo, tus primeras maquetas, tus primeras puestas en página o lo que sea. Yo en mi caso se lo enseño a Óscar, se lo enseño a otros fotógrafos en la escuela, a otros colectivos, o sea, a otros miembros, a gente que se lo enseño a mi chica, que no es fotógrafa, se lo enseño a gente que no sabe de fotografía. Se lo enseño a gente que quiero a la que supuestamente va a ser mi audiencia, ¿no? Si se lo enseño siempre a fotógrafos y han entendido esa fotografía, igual estoy cometiendo un error. Se lo enseño a otras personas que van a dar una opinión desde puntos de vista diferentes. Se lo puede enseñar a un escritor, se lo puede enseñar a un periodista, a un sociólogo. O sea, no sé, es que no hay fórmula. Lo único que va a hacer es enriquecerte y en cualquier caso abrirte los ojos si estás ciego o bueno, esas opiniones las interiorizas. Si las quieres seguir, las sigues, y si no, no las sigues. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, Manuel. Porque vos sos un excelente diseñador. ¿Y a vos te funcionó y te sentiste aliviado cuando apareció en escena un editor?
emociona. Si me sentía aliviado, ¿en qué sentido? ¿Perdón? Si me sentía aliviado, ¿en qué sentido? En el sentido de que te pareció que era sumamente necesaria esa figura del editor por fuera, como decías tú. Digo, pensando que te conozco y que me imagino que ha habido proyectos en los cuales esa figura para vos fue importante. Entonces era al revés. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en esos proyectos? En algunos proyectos sí. Me parece que el editor es fundamental. Y creo, ahí discrepo un poco yo creo en la mirada de mi madre, de mi tía, de mi pareja, de un sociólogo, un poco menos que mi pareja y de mi madre, pero un sociólogo también, de un peluquero. Pero creo que si bien esos pueden llegar a ser lectores, es necesario también la mirada de un profesional que se dedique a pensar en los lectores de una manera distinta que lo pueda hacer mi madre, el sociólogo o el peluquero. Entonces, para algunos proyectos creo que el editor sí cumple un rol fundamental que logra a veces aliviar también al diseñador, o en este caso al fotógrafo. Porque esa narración necesita llegar a los lectores, eso es lo fundamental. Justamente para hacer el ejercicio también de que ese curry que ustedes hablaban, o que el ego desaparezca, porque se puede construir colectivamente un nuevo ego. Ya no es el ego del fotógrafo, no es el ego del diseñador, sino que es el ego del grupo. Y a veces el peluquero, la madre o el sociólogo no ayudan a resolver el nudo del problema, que es que el mensaje o esa narración llegue de la mejor manera al lector. Entonces, respondiendo, sí, muchas veces la figura del editor, de los buenos editores, ayuda. Otras veces los malos editores complican, obviamente, ¿no? Pero creo que sí, ayuda. Quería contar, perdón. Igual, los buenos editores, igual, discrepo un poco, es difícil decir qué es lo que es un buen editor, qué es lo que es un mal editor. Es un editor formateado, que ya sabe lo que se vende en el mercado. No sé si me libera más él o el peluquero. Igual no estaba hablando de publicar comercial. Bueno o malo no lo miro de publicar comercial, sino como un aliado en la construcción de esa obra, de esa narrativa. Lo comercial es de lado completamente. Perfecto. No un publicador. Entonces el editor peluquero, el editor sociólogo, el editor mamá, el editor polola funcionan perfecto, más el editor. Yo creo que hay que tener una visión amplia, porque en el momento que entra en la máquina editorial que vende, la fórmula es bastante limitada en realidad, y cambia de acuerdo a las tendencias de moda. Un poquito. Igual estaba completamente alejado de lo que hacía. No, sí sé. Simplemente quería hacer ese punto. Pero igual me gustaría escuchar a un peluquero. No un peluquero, pero... Bueno, se puede perfectamente buscar un editor alternativo que encaje en la visión del proyecto. Yo creo, conociendo un poco la interna de lo que es el esfuerzo de hacer un fotolibro en el ámbito uruguayo, quizás eso sea una de las razones por cuales los equipos o armar equipos multidisciplinarios a veces están totalmente fuera del alcance. No es porque uno no quiera tener un editor o un corrector y terminamos haciendo el trabajo de varias personas a la vez. Estamos más acostumbrados a ver ese tipo de equipos en la prensa, ¿no? Donde sí hay editores de fotografía, sí hay editores malos o buenos, con mejor o peor gestión, alternativos o comerciales, pero digo, si hay profesionales preparados para cada uno de los eslabones de esa cadena, sin que sea burocráticamente extensa y sin que se aleje mucho de la idea original del proyecto del cual estamos hablando, a uno le daría la sensación de que sí genera alivio y que sí ayuda a formar un equipo muy bien armado, que generalmente no es muy posible hacerlo por la realidad de la edición de fotolibro. Disculpa, porque es que antes no te había entendido bien. Cuando quieres sacar un libro de fotografía y necesitas que alguien te lo publique, o sea, una editorial, buscas a la editorial que te gusta o una serie de editoriales que te gustan porque su criterio crees que se ajusta a tus intereses, a tus ideas, su filosofía editorial está cercana a tu filosofía fotográfica y por tanto, si le vas a enseñar el trabajo y vas a decir una opinión, entiendo que la vas a tomar en consideración porque está viniendo de alguien a
confías porque confías en su criterio. Entonces, claro que hay que, en ese caso, hay que hablar con el editor. Pasa que hay figuras de editores que lo dan, o sea, les parece fenomenal el proyecto y no tocan nada más. Entiendo que habrá otros que quieran trabajar un poco en matices o en una serie de historias, ¿no? Pero, que repito, yo creo que es que no hay fórmulas. Entonces, los equipos de trabajo pueden ser de cualquier manera. Es un equipo y hay sorpresas y de todo. Hay una pregunta acá adelante. Hola. Ahora muy bien, un poco lo que voy a preguntar. En realidad yo comulgo mucho con la idea de los equipos de trabajo en esta temática. Me parece que es natural que así suceda, incluso en lo que tiene que ver con la autoedición, y en este caso autoedición de libros de fotografía por parte de fotógrafos. Y muchas veces que he querido incursionar en alguna idea, me he topado con el problema, entre comillas, de tener material de más, ¿no? No sé, no es mi caso, por ejemplo, no sé, un fotógrafo que estuvo en prensa muchos años y se dedicó a hacer deporte, por ejemplo, pasa 10 años de su carrera y de repente un día se le ocurre decir, bueno, me gustaría hacer un libro, un fotolibro de mi trabajo como fotógrafo deportivo, y que se va a encontrar que tiene miles de fotografías. En mi caso me pasa porque durante muchos años me dediqué a viajar, entonces tengo mucha fotografía de viajes, y cada vez que digo, bueno, me gustaría hacer un libro con este material de los viajes, siempre me encuentro con, bueno, ¿por dónde empiezo a hilvanar? ¿Por dónde empiezo a construir una narrativa? Pues si agarro el material en bruto, no sé, y dijera, bueno, me gustaría hacer un libro de niños del mundo, como que tengo material para hacer eso, pero no es lo que quiero hacer. Llevándolo al caso de un fotógrafo de deporte, a lo mejor puede decir, bueno, voy a hacer un libro de hinchas, no sé, de hinchas. Y seguro que en 10 años de carrera, yendo los fines de semana a la cancha, de tener decenas centenas de hinchas. Pero tal vez seguramente esa no sea la idea original de él, sino, o tal vez sí, pero ¿qué pasa cuando vos querés hacer un libro que hable más de tu trabajo y de tu portafolio, llamémoslo de una manera, si hay alguna forma de conducir esa búsqueda? La pregunta es con mucho volumen, ¿cómo se empieza? Yo creo que un buen comienzo es... Bien. ¿Estamos? Yo creo que un buen comienzo es un poco... ¿Estamos hablando de tu archivo? Sí. Me impulsa hacer esta pregunta por un tema personal sobre mi archivo, pero no estamos tengo hablando duda de tu archivo. Sí. Yo creo que primero, o sea, es bueno que la primera ojeada y la primera edición bruta sea tuya. Y luego, hacerlo con algún amigo fotógrafo, si tiene, hacer una segunda mirada y cortar ahí un pedazo del cake. Y desde ahí, quizás empezar a postular a pulir un poco ese cuerpo de obra y ver si realmente hay ahí lo que tú viviste que hay. O sea, a veces uno cree que uno tiene muchas fotos porque vivió mucho, pero quizás las fotos que hizo no reflejan lo que uno vivió. Porque quizás las fotos no eran conscientes. Quizás reflejan un tiempo de tu vida que empezaste en algún lugar, pero en realidad las fotos no contienen ese contenido que quedó en ti marcado. Por eso es bueno, primero que nada, mirarlo fríamente tú solo, hacer una primera edición, después cuando tengo un amigo fotógrafo, diseñador, mejor un fotógrafo, creo yo,
hacer una selección bruta. Si tienes mucho material, si tienes 10.000 imágenes, deja, no sé, un 20%. Y de ahí, quizá entrar a trabajar con un editor o algo. Pero hay que empezar de ahí. Creo que hay que empezar desde una cosa de uno, porque finalmente uno sabe cuando la foto que uno hace o no hace es sincera o no es sincera. Esta foto la compro yo, porque la hice yo, me la compro yo mismo, o sea, es real, o estoy copiando algo que vi, o es cliché, o no tiene contenido, simplemente hay mucho color bonito. Igual uno tiene que ser un poco más estricto con uno mismo. Y esa primera edición es fundamental, creo yo. Es fundamental. Antes que alguien te ayude, uno como autor tiene que tener como ese control. Después pueden entrar los otros autores a opinar. Hay tiempo para una última pregunta y tenemos en el medio de la sala una persona que quiere hacer la pregunta. A ver, quedan 2 días más. Espacio para preguntas, van a hablar de eso, pero vamos a cerrar con una última pregunta para finalizar el día. Hola, buenas noches. Antes de nada, me encanta verte ahí, Diego, dirigiendo todo ese cotarro. Después, una pregunta que me surge de ver a tantos colegas que hacen fotolibro y nunca, escuchando hoy, me vino a la cabeza, ¿cuánto influye el tema del proyecto en pensar en cómo va a ser el papel o cómo va a ser el soporte donde van a estar estas fotos? Si como fotógrafos, cuando estáis haciendo el proyecto, os imagináis, estáis como surfeando sobre esta idea y ya tenéis una idea preconcebida, o cuando veis el material decidís, esto estaría bien con ese papel, o habláis con el diseñador, el gramaje y todas esas cosas. ¿Cuánto os influye o os ha influido? Yo en mi caso no lo pienso. O sea, que no lo pienso, en mi caso no lo pienso. Voy haciendo fotos, de hecho esas fotos, hablaba antes contigo, no las... A ver, voy viendo un poco lo que hago por ver por dónde estoy, pero puedo tirar y pueden pasar 1, 2, 3 meses que no voy a esa carpeta donde están las imágenes y sigo produciendo. Y cuando tengo el proyecto que creo que lo he terminado, porque creo que no da más de sí, porque físicamente no puedo más, o porque creo que no hay nada más que decir, entonces en este caso con este libro, pues pensé que quería hacer un libro de fotografía. Antes cuando empecé a estudiar fotografía, ya consumía fotografía en formato libro, compraba libros de fotografía y ya empecé a hacer una biblioteca, empecé a tener mis libros. Entonces siempre ha sido un soporte que me ha encantado. Me ha parecido democrático, popular, bueno, que sobre eso podría haber toda una serie de cuestiones del elitismo que está cobrando el libro de fotografía. Pero, me parece un vehículo muy democrático y creo que se ajusta a cómo yo quiero enseñar mi trabajo. Entonces, yo no pensé en todo eso hasta que no empecé a hablar con el diseñador, en mi caso. Una última pregunta para Dante y Alejandro. Perdón que me colé, pero ya eran diseñadores en la línea de fuego, es la última noche. Y quería preguntarles... Sí, ¿cuál es? Porque el gran problema por lo menos en Uruguay, es que diseñadores que dominen el formato fotolibro no hay. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tiene que tener un diseñador, Dante y Ale, no sé, ustedes ahí juntos? ¿Cuál es la diferencia entre un diseñador que maneje el género fotolibro y un diseñador que no lo maneje? ¿Puede hacer una buena obra ese diseñador sin dominar el género? Difícil respuesta, porque te puedo hablar de mi experiencia, pero creo que tiene que haber un afecto o una relación con lo que tú estás desarrollando. Creo que para poder diseñar un buen fotolibro sí tienes que tener una relación con la fotografía. Sí tienes que tener una educación, no me refiero a académica,
pero sí tiene que haber un interés íntimo, personal, en la temática que vas a explorar. Si no hay esa inquietud, si no está ese sentido, el resultado no creo que sea bueno. Creo que... pero también puede ser un buen experimento quizás buscar un diseñador que nunca haya hecho, por ejemplo, un fotolibro. A ver qué resultado se puede tener. Es un experimento. Por eso digo, no creo que haya una respuesta, pero en mi caso me gusta la fotografía. Creo que es un lenguaje que lo considero. Y que también me cuesta, así como diseñador, quiero meterle a veces mano en la hoja, pero se la come toda la foto. Y le doy ese espacio a la foto porque me gusta la foto. Decidimos que el libro no va a tener, van a ser solo fotografía. Entonces, ¿dónde entro yo? Y van a ser todas a corte. Yo pensaba que por lo menos tenía el margen para componer. Y ya está la narrativa. Pues no sé. Y te tiene que gustar. Y disfrutar incluso con los pequeños. A ver, ¿qué parámetros tengo yo? Mira, puedes decidir si la mueves 3 milímetros para arriba o para abajo. Pero eso puede ser un gusto, si realmente te gusta. Entonces yo creo que, en mi caso, disfruto dándole el espacio a la fotografía. Quizás mi diseño aparece poco en un fotolibro. Creo que buscar quizás a un diseñador que sí quiere tener mucho protagonismo y donde está marcada mucho su línea, no sea el más adecuado para un fotolibro. Pero lo digo, pueden existir experimentos muy interesantes también. No, breve. Yo sí, no, como dijeron hoy, pero bueno, se extendería mucho. Yo creo que igual todos los diseñadores gráficos, en general, especialmente los formados, se les ha enseñado a que cada proyecto, sea lo diferente que sea, implica primero una base de investigación. O sea, yo he tenido que diseñar desde veletas, aunque parezca mentira, hasta guías mundiales de 600 páginas, catálogos de arte. Cada uno de esos productos es un mundo. Y es un viaje muy placentero, como decía acá el colega, en cuanto a los desafíos que te plantea ese producto gráfico. Yo me imagino, tratando de salir de mi rol de fotógrafo o de diseñador gráfico, pensando en que ese diseñador gráfico que no conoce mucho el código va a hacer primero una investigación, ver qué es un fotolibro, de qué se trata, cuáles son los que tuvieron mayor o menor impacto. Se meterá a bucear en el universo del código y después viene la forma de trabajo. Probablemente muchos diseñadores trabajamos sobre las ideas previas. Decimos, bueno, a mí lo primero que me viene a la cabeza es esto, pero como decía él, es algo que vi, que me siento en una zona de confort del código, digo, quizás hice esto y me convence porque ya lo he visto muchas veces como libro o como fotolibro. Entonces ahí viene otra parte que también es parte de la investigación, que es desestructurarse lo mismo como profesional. Ir en contra de lo que era la idea previa y decir, bueno, borremos esto y hagamos entonces lo que yo consideré experimental. Y otra vez volvemos después a trabajar en equipo con quien trajo la materia prima y ponemos a disposición y vemos incluso esa persona dice si eso es convencional, si esto es alternativo, si esto es una ruta de trabajo interesante o si desamerita todo lo hecho y dice mejor voy a buscar otro diseñador. Es viable también eso. Bueno, muchas gracias. Breve información para mañana. Están todos invitados obviamente a ver la exposición del 32 fotolibro que está en el Bazar. Particularmente a las 3 de la tarde va a haber una visita guiada que va a estar a cargo del grupo Trama de Brasil. Les recomendamos participar en esa instancia para poder tener una vinculación más estrecha con cada uno de los 32 fotolibros que están expuestos. A su vez, a las 4 de la tarde va a haber una presentación de la editorial Oliavé de Brasil y 45 minutos más tarde también del Tempo de Imagen, ambas en el Bazar. Por último, nos encontramos mañana, 6 de la tarde nuevamente, acá con la segunda jornada del encuentro, más enfocado en este caso a procesos técnicos. Muchas gracias.